Hola de nuevo a todos, muchas gracias por quedarse hasta el final, los que están conectados a través de internet, tanto como quienes están presentes. Voy a presentar ahora esta mesa redonda que tiene por título Los 10 años del GIGE, trayectorias y proyecciones. Voy a presentar brevísimamente a cada uno de los tres integrantes de la mesa para que después ellos puedan contarnos algo respecto del balance o de las perspectivas del GI en estos 10 años. En primer lugar, le voy a presentar a María Inés Toto, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Graviniani, unidad ejecutora UBA CONICET, donde fundó y coordina el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra. María Inés es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la maestría en Historia de la Guerra, Escuela Superior de Guerra, Facultad del Ejército, Universidad de la Defensa Nacional. Sus investigaciones se centran en la Primera Guerra Mundial en la Argentina y en la cuestión Malvinas desde una perspectiva de historia sociocultural. Es autora de La Trinchera Austral, la Sociedad Argentina ante la Primera Guerra Mundial, coautora de Falklands Malvinas, 1982, A War of Two Sides, y editora y coeditora de varios volúmenes colectivos. Bien, les presento a los tres juntos y después conversamos, fantástico. Vamos ahora con Luis Esteban de la Fontana, que es magíster en Historia de la Guerra por la Universidad de la Defensa Nacional y doctorando en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. Es oficial superior de Infantería del Ejército Argentino con el grado de coronel retirado y veterano de la Guerra de Malvinas. Luis es también profesor y director de la Maestría en Historia de la Guerra de la Facultad del Ejército e investigador del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, miembro también del comité editorial de la revista Historia y Guerra. Su línea de investigación es la Guerra de Malvinas y el impacto de la Primera Guerra Mundial en el ejército argentino. Es coautor de Falklands Malvinas, 1982, A War of Two Sides, y coeditor de varios libros colectivos. Por último, a mi lado, Agustín Desiderato es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y becario postdoctoral del CONICET. Agustín es co-coordinador del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra y codirector de la revista Historia y Guerra. Agustín es también profesor de la Maestría en Historia de la Guerra de la Escuela Superior de Guerra, Facultad del Ejército, UNDEF, y se interesa por la historia marítima argentina en los siglos XIX y XX y la historia social y cultural de la guerra. Es autor de Defensa e Intereses Marítimos, un estudio acerca de la influencia de la Primera Guerra Mundial en la Armada Argentina, 1914-1928, y de varios capítulos de libros y artículos publicados en revistas especializadas. Luego de esta extensa presentación, pero al mismo tiempo sintética, porque no hemos dicho exactamente todo lo que han hecho, les cedo la palabra a María Inés en primer lugar. Bueno, voy a arrancar con una breve sinopsis de la historia del grupo, un poco comentarles cómo surgió esta idea y cómo a lo largo del tiempo se fue consolidando. En realidad podríamos decir que esto es como la prehistoria del GIGE. Es un workshop que tuve el gusto de co-coordinar y de co-organizar justamente con el UCD, el University College Dublin, en 2013. Ayer hemos tenido a Robert Gerwarth participando justamente con la conferencia inaugural de este evento. Bueno, Robert había estado presente en ese workshop junto con Felipe Ribeiro de Meneses, que también estuvo ayer, y tuvimos el lujo de contar con la participación de John Horn. Este evento se realizó en el Instituto Ravignani a ver si no recuerdo mal, 23 de agosto de 2013. Entonces, ¿por qué lo marco como un hito dentro de la historia del grupo? Porque ahí lo que se puso de manifiesto es, por un lado, que había un interés notable de mucha gente en el tema de la guerra, de la Primera Guerra en particular, pero de historia de la guerra en general, que no siempre tenía un espacio dentro del ámbito académico universitario de Argentina. Es decir, en mi propia experiencia como investigadora, yo ya llevaba unos 6 años investigando la Primera Guerra Mundial, era que a veces uno no encontraba un interlocutor con el que dialogar. En los eventos académicos generalmente no había mesas
que reunieran investigadores de historia de la guerra, entonces uno buscaba de alguna forma introducirse lateralmente en otras temáticas, o no había, como ya digo, algún tipo de espacio para la discusión y para compartir y cooperar. Y ahí fue un evento que tuvo mucha asistencia. Luis se debe de acordar porque él fue uno de los asistentes, de los participantes en este evento que se hizo en el Instituto Ravignani, y que me creó un poco la idea de que sería tal vez interesante crear dentro del espacio de la universidad un ámbito de confluencia de quienes estábamos trabajando aisladamente sobre la historia de la guerra en el marco de Argentina. Y de esa forma poder ir trazando, digamos, lazos de cooperación y un trabajo colectivo que, bueno, a veces uno echaba en falta. Bueno, fue así que esto fue en agosto de 2013, cuando se me ocurrió un poco esta idea de armar un espacio dentro del Instituto Ravignani. Lo conversé con el entonces director, el doctor Jorge Hellman, que acaba de asumir la dirección del instituto. Se mostró muy entusiasmado y finalmente presentamos un proyecto de grupo que fue aprobado por el instituto el 16 de diciembre de 2013, es decir, unos meses después de haber tenido este workshop, la prehistoria de nuestro GIC, ¿no? Y bueno, y a partir de allí empezamos a entrar en diálogo con diferentes investigadores a los que invitamos a sumarse a este espacio. Algunos lo han hecho, otros han preferido continuar por su cuenta, y a lo largo del tiempo se fue sumando gente que estaba interesada en trabajar distintos conflictos del siglo XX, que es un poco lo que nos unifica a todos, ¿no? La idea de trabajar guerras del siglo XX en el ámbito argentino y latinoamericano, y cada vez más fuimos centrándonos en lo social y cultural, en este enfoque social y cultural. Y bueno, los primeros años fueron de mucha, digamos, una actividad que lo continúa siendo vocacional, ¿no? En el sentido de que la mayoría de los integrantes lo hacemos, participamos en esto por nuestro propio gusto, por nuestro propio interés o curiosidad en los temas de la guerra, y por una voluntad de colaborar y de trabajar en forma conjunta. Y los primeros años fueron sin ningún tipo de financiamiento, es decir, fue todo muy a pulmón, se fue construyendo de a poco, y una de las primeras actividades que hicimos fue justamente este workshop, el workshop Diálogos entre experiencias y representaciones de la guerra en el siglo XX, que en la primera edición fue en 2015. Desde 2015 fuimos, bueno, realizándolo anualmente, ininterrumpidamente, ni siquiera con la pandemia lo suspendimos, ahí nos adaptamos a los nuevos tiempos, y a partir de 2018 lo empezamos a coorganizar con la maestría en Historia de la Guerra, ¿no? Entonces, digamos, continuamos un poco en esa línea. Teníamos un PowerPoint, me parece también, que podemos pasarles, porque si vemos las actividades, digo, el workshop fue también creciendo, de ser una actividad para un día, tal vez con 2 o 3 paneles, fue creciendo hasta tener duración como la actual, de 2 días, y a veces con hasta 20 ponencias, ¿no? Es decir, que ha sido muy intenso. Y como el de ahora, tuvimos cuántas ponencias ahora, 20 casi. No las conté. Sí, que tuvimos 4, 8, 16, sí, que es casi 20. Y hemos tenido 25, si no más. Muchas más. Pero bueno, además de tener este workshop, que es como el hito anual que nos congrega a todos, hemos organizado otra cantidad de actividades. En nuestra página web figura justamente una sección donde tenemos alrededor de 70 o 71 actividades en estos últimos 10 años, que van desde conferencias por especialistas en diversos tópicos, presentaciones de libros, mesas en diferentes congresos o eventos académicos. Es decir, que fuimos... Los podcasts. Sí, eso lo vamos a... Se lo voy a dejar a Agustín, esa parte más moderna, porque nosotros somos la vieja guardia. Yo, para aprovechar a lo que decías, María Inés, respecto de la relación con la maestría en Historia de la Guerra, que comentaste que empezó en el 18 y que a partir de entonces se empezó a coorganizar el workshop, tal vez preguntarle a Luis si nos puede contar algo en relación a esa articulación. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros empezamos a vincularnos
a partir del año 2013, como decía recién Marinés, cuando empezó la génesis de todo esto. Y bueno, a raíz de mi situación en lo profesional como militar en aquel momento en la actividad, y con la maestría en Historia de la Guerra, con el correr del tiempo nos fuimos poniendo de acuerdo respecto de la necesidad de articular y de comunicar ambos espacios, ¿no? En la carrera que fue pensada en el año 90, proyectada entre el 91 y el 92 y presentada para su aprobación en 1993, la maestría en Historia de la Guerra, y empezó a circular, a dictarse en el 94. A partir de allí, de forma ininterrumpida, ya con 3 reacreditaciones ante la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ha venido avanzando sobre el estudio de la guerra, por supuesto, como pasa siempre con los posgrados, evolucionando desde el punto de vista del enfoque, ¿verdad? Como decíamos ayer en uno de los paneles, muchas veces se interpreta la historia de la guerra, o la historia militar a veces también. Yo siempre suelo decir que esa diferencia entre la historia militar y la historia de la guerra a mí me parece una discusión bizantina que nunca me interesa entrar, porque tiene muchísimos puntos de contacto que no de ellos, ¿no? A veces, como decíamos ayer, se interpreta esa subdisciplina como la historia de la táctica, o la historia de la maniobra, o la historia inclusive de la estrategia, y no es así. El propio gran teórico de la guerra, el prusiano Clausewitz, decía que entre sus cosas la guerra es modificatoria de las relaciones sociales, es un hecho eminentemente social, y antes que él lo dijeron muchos más, por supuesto, pero él es quizá el más conocido por su tratado. De manera que no es una cuestión nueva lo social y lo cultural de la guerra. La maestría fue abriéndose muchísimo y orientándose hacia este enfoque del estudio de la guerra. Y ahí coincidimos mucho con el grupo de estudios históricos de la guerra del doctor Ravignani, y lo conversamos con Marinés, nos pusimos de acuerdo, y de esta forma dijimos, bueno, la vinculación tiene que ir creciendo cada vez más, y finalmente coincidimos en la necesidad y en la utilidad de coorganizar el workshop, que por supuesto la maestría se acopló, ¿no? La maestría es de este largo tren del grupo de estudios de históricos de la guerra, vendría a ser un poco uno de los furgones o de los coches de último enganche en este tren, ¿no? Que va creciendo año a año. Y a partir de ahí hemos ido avanzando, y se ha nutrido mucho, no solamente desde el punto de vista del conocimiento, la maestría, sino desde el punto de vista de la participación de muchos y muchas alumnas, maestrandos y maestrandas que hemos tenido y aún tenemos cursando, ¿no? Y inclusive con tesis presentadas algunos de ellos. De manera que lo que hace diríamos, al producto creciente y en permanente evolución de este vínculo, de esta relación entre ambas instituciones, resulta muy, muy productivo, muy fructífero. Principalmente para el abordaje de la cuestión de la guerra en general, con un amplio campo de acción, ¿no? Un amplio campo abarcativo. Eso principalmente. Y por otro lado, la generación
y la profundización, el incremento del pensamiento crítico, ¿no? Muchas veces, y sobre un fenómeno tan particular como es la guerra, que como siempre suelo decirlo, y a veces no es interpretado correctamente, la guerra es un disvalor, ¿no? Es una cuestión negativa, no deseada, como la enfermedad. De manera que no por eso, y como bien lo decía María Inés recién, está demostrado que muchísima gente está interesada en el fenómeno de la guerra, como muchísima gente está interesada en el fenómeno de la enfermedad. Y por eso existe la medicina, y por eso existe, en el caso de la guerra, la profesión militar, y todo lo que la guerra implica, entre ellos el estudio de la parte histórica de la guerra desde un ámbito sociocultural. Así que esta simbiosis, esta unión, esta conexión entre la maestría y el grupo ha enriquecido muchísimo, en mi opinión. Bueno, el producto está acá adelante, ¿no? También. Estos libros que están aquí exhibidos son un poco la demostración, una de las demostraciones físicas, además de este workshop, ¿no? De ese vínculo. Sí, también tenemos que mencionar los proyectos de investigación. Algunos de estos libros son resultados de workshops, otros de proyectos de investigación, en algunos casos financiados por la UNDEF, en otros casos por CONICET o por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en general hay como una complementación de equipos en estos proyectos colectivos, y también se ha concretado en forma impresa en estos libros. Bien, y en relación con digamos, estas manifestaciones del trabajo, como son los libros, incluso los flyers de workshops y eventos que fueron organizados por el grupo de fondo, y el vínculo con la maestría, pensar si, Agustín, por ahí nos podías comentar algunas otras iniciativas, porque sé que participa algunas, vinculadas al grupo, además de lo que vemos pasar acá y lo que nos contó María Inés y Luis. Sí, bueno, por un lado, faltan más libros acá. Acá no están todos. Varios quedaron afuera. Sí, a ver, el grupo tiene, digamos, dos posturas o dos líneas en su trabajo de investigación, que creo que es una de las cosas más destacables del grupo. Por un lado, la investigación pura, es decir, la investigación académica científica del fenómeno bélico en todas sus múltiples cuestiones. Pero después está el tema del acercamiento social de los descubrimientos, hallazgos y trabajo. Es decir, el grupo tiene una doble tarea que a veces parece invisibilizada, pero requiere un gran esfuerzo, ¿no? Porque no es solamente producir, hay grupos de investigación que son cerrados, pero después está la tarea social de acercar, que para eso está el grupo, ¿no? O sea, acercar a la sociedad el aporte que hace la investigación sobre la temática bélica. Y en el caso del grupo, me animo a decir que el desafío es triple y hasta cuádruple, porque primero no es una temática muy común, es decir, hay muchas barreras que superar con este tipo de trabajos, no es una temática, digamos, dentro del mainstream de los estudios históricos, por lo menos no acá en Argentina o en Latinoamérica. Y después está el tema de ciertos requerimientos técnicos o ciertos conocimientos técnicos que son una barrera, tal vez una primera barrera para hacer estos estudios. Entonces, como Inés, pensamos cómo acercar digamos, a nivel social estos trabajos sin perder el toque científico y académico, es decir, que no se transforme en una literatura de divulgación, pero que sea realmente accesible, si no, digamos, no se cumple ese propósito del grupo. Y ahí vienen las iniciativas, como vos bien decías, Cintia, tal vez más modernas. Uno son los canales de podcast, las radios de internet siempre existieron, pero esto de los canales de podcast cobraron mucha fuerza con la pandemia a nivel mundial. Es decir, había que buscar nuevas formas de hacer llegar conocimiento, y los podcasts en ese sentido se multiplicaron en las redes. En ese sentido, el GIGE como propósito tiene no solamente presentar un podcast más, sino que no es un podcast común. Es decir, hay una contradicción tal vez ahí, ¿no? Porque la finalidad de los podcasts del grupo son acercar el conocimiento
pero no es tal vez un podcast episódico como hay muchos, contar historias, episodios, ciertos datos de color que tiene la historia argentina o la historia bélica en general, como hay muchos podcasts, sobre todo españoles, muy buenos, sino que el tema es acercar los hallazgos, que no es fácil. Es decir, procesar estos libros, procesar los conocimientos que muchos de nuestros compañeros llevan años trabajando en un podcast de 10, 15 minutos. Entonces, eso me gusta dejarlo claro. Es decir, la finalidad de nuestro podcast no es ser un canal más de difusión de episodios históricos, sino es que esté la oferta a nivel académico, por un lado, y a nivel social y general, de que haya conocimiento histórico, digamos, con método, con investigación sobre ciertos temas y que esté la opción. Es decir, el que quiere, por ejemplo, escuchar la batalla del Río de la Plata o la batalla del Somme a nivel un cuentito, está la opción. Pero nuestra opción es que primero el público argentino y el público en general de habla hispana o francoparlante, digamos, no hay barreras con eso, que primero vea nuestra oferta, vea que hay un grupo de investigación argentina que tiene respaldo institucional, múltiple respaldo institucional, que hace muchos años que se dedica a la investigación histórica, con cuadros muy formados, que estudia la guerra a nivel académico y científico, que sepa que está eso, ¿no? Segundo, que se sepa que la historia se investiga más allá del cuento, como uno a veces suele leer, ¿no? Que hay una investigación histórica pura sobre el fenómeno bélico. Y que Argentina tiene un relato en eso. En Argentina, bueno, en nuestros trabajos muchos son plurinacionales, tenemos colaboraciones de Chile, de Uruguay, de Brasil, es decir, sería mucho más amplio, ¿no? Tenemos colegas que no están en Argentina, que han estado en el exterior, que han formado parte del grupo, es decir, el grupo excede las fronteras. Entonces el tema era ese, acercar un podcast ameno, con algunas facilidades, pero que no pierda ese toque académico. Entonces el propósito no es ser mainstream con los podcasts nuestros, sino simplemente que esté la oferta. Es decir, que alguien quiera escuchar un libro o ver qué aporta una tesis. Nosotros tenemos un episodio de tesis del GIE donde con mucho esfuerzo nuestros compañeros desglosan una tesis que lleva años en un podcast de 10 minutos. Marinés hace no mucho tiempo hizo un podcast sobre unos libros que no está acá, que es un libro de 350 páginas en un podcast de 15 minutos. Eso requiere un gran trabajo. ¿Para qué? Para que esté la opción, ¿no? Y después, otro proyecto que ha tenido el grupo es la revista. Que ahí, bueno, Marinés o Luis también se pueden sumar, ¿no? En ese mismo contexto, digamos, de pandemia o de pensar nuevas vías de llegada, pensamos en una revista académica, científica, pero que sea nuestra. Primero que sea argentina, no hay muchas argentinas, no hay muchas de habla hispana tampoco, y que sea también un repositorio de trabajos que contemplen en realidad latinoamericana. Yo creo que eso es una de las grandes fortalezas que tiene la revista nuestra, Historia y Guerra. Es decir, si bien hay colaboraciones de múltiples partes, el primer número tiene colaboraciones de todas partes del mundo, hay de España, de Escocia, hay de Argentina, hay de Brasil, Portugal, Australia, es decir, hay múltiples colaboraciones, no deja de ser una revista argentina latinoamericana. Y con mucho sacrificio hemos levantado esa revista. Es muy difícil levantar una revista académica, hay una gran cantidad de índices de calidad que hay que cumplir, no es simplemente poner el título y lanzarla. Y bueno, con mucho esfuerzo ya tuvimos 2 años de números ininterrumpidos, ya tuvimos 4 números, vamos por el 5.º ahora en diciembre. Tenemos la mayoría ya de los índices de calidad académica, con mucho esfuerzo, índices que son muy difíciles de conseguir, los hemos conseguido. Tenemos un comité académico de lujo, espectacular. Se nota que no me gusta el grupo, ¿no? Espectacular. Y también es una vía para que jóvenes investigadores en formación formados tengan un lugar argentino donde poner sus aportes. Antes había que ir a buscar afuera de acá para poner un artículo y sumar carrera. Ahora está la opción de nuestra revista, ¿no? Es una revista que siempre está abierta, siempre tiene convocatoria, tiene resúmenes de tesis muy interesantes también, no solamente reseñas y artículos libres o dossier, sino que tiene resúmenes de tesis. En el próximo número sale el resumen de tesis de Lucas, la tesis de Lucas Mugat. Bien. Bueno, y voy a decir algo en relación a la revista, que
y a los podcasts, que Agustín por modestia no lo va a decir, pero en realidad fueron iniciativas que ha tenido Agustín en tiempos de pandemia y que nos habla de los beneficios de este carácter también variado que tiene el grupo en cuanto a generaciones, ¿no? Como un espacio donde tenemos investigadores formados, investigadores en formación que se van incorporando y que van renovando el grupo y que nos van incorporando, bueno, vos Cintia también sos parte de esa misma renovación, que nos van sumando nuevas ideas, nuevas iniciativas y que sintonizan tal vez mejor con los nuevos tiempos, sobre todo con este panorama post-pandemia que nos ha cambiado tanto la forma de trabajar y de comunicarnos. Así que quiero darle los créditos que le corresponden, porque no lo va a decir, pero la idea fue de él, finalmente, ¿no? Y también quería en relación a esto, que bueno, pues somos la vieja guardia, te decía hace un rato, también hablar un poco de ese cambio post-pandemia, porque en realidad algo que me gustaría resaltar del grupo es esta continuidad que ha tenido durante todos estos años, porque siempre hemos estado trabajando, no somos un sello de goma en ese sentido, sino que somos un grupo activo y, como decía, muy basado en toda la colaboración voluntaria de los integrantes, vocacional. Y también quería destacar en relación con eso y con las actividades que, bueno, antes de la pandemia, el grupo llevó adelante una tarea también que me parece que es encomiable, que es la de difusión y contacto de los aportes de numerosos especialistas de todo el mundo. Hemos tenido colegas de Europa, de Estados Unidos, de Asia, que en ese momento, en tiempos donde era la presencialidad la norma, han estado en persona en Argentina y en nuestros eventos, ¿no? Entonces me parece que ahora es mucho más sencillo poder conectarse con gente del exterior y armar estos eventos híbridos o totalmente virtuales, pero me parece que en beneficio de resaltar un poco la actividad que ha desarrollado el grupo estos años, también hay que remarcar todos esos tiempos en los cuales la presencialidad fue la regla y en aquel grupo trajo nombres, digamos, de primerísimo orden, ¿no? A participar con conferencias o nuestros workshops o con presentaciones de libros. Los invito en ese sentido a ver en la solapa de nuestro sitio actividades donde están los nombres de los principales especialistas que nos acompañan. Y que, bueno, por suerte ahora con la hiperconectividad y la virtualidad podemos seguir sumando más colaboradores y además haciendo llegar a más gente ese tipo de trabajo de difusión y de colaboración. Sí, bueno, evidentemente esa vocación por establecer diálogos internacionales está desde la prehistoria del GIE. Empezaste por ahí y sí, evidentemente ha sido una línea de trabajo que no se abandonó. Para terminar, si les parece, me gustaría, por un lado, decirles cómo se pueden contactar con el GI. Es casi una excusa para pasar el chivo de la página web, que fue lo único que creo que no dijeron. Eso por un lado, y después una pregunta que es un poco general, que la puede tomar cualquiera de los tres y decir lo que le parezca, pero es: ¿cómo creen que ha evolucionado en estos últimos 10 años el campo de investigación de la guerra en la última década y cuáles han sido las contribuciones que se han podido hacer desde el grupo de estudios históricos sobre la guerra, radicados acá en el Rabiniani, Buenos Aires, amigos de la maestría? Bueno, yo diría que me parece que uno de los principales aportes del grupo fue al campo de estudios de historia social y cultural de la Primera Guerra Mundial en Argentina y también en menor medida en América Latina, ¿no? Pero sobre todo en Argentina, porque en 2013 eran realmente contados los historiadores que se especializaban en algún aspecto del impacto de la guerra acá, y desde que se fundó el grupo estamos, bueno, en cierta forma alentando, ¿no? el avance de los trabajos sobre esas áreas, ¿no? Tenemos varios exponentes, estoy rodeada de ellos, tenemos también a Fátima allí, a Lucas, bueno, es decir, sí, me parece que eso, que tampoco es, no es casual tampoco, ¿no? Más allá de que yo me he dedicado siempre siempre, desde que empecé a dedicarme a la guerra, empecé con Primera Guerra Mundial y sigo, pero más allá de eso me parece que el campo de estudios de la Primera Guerra en general fue el más prolífico, siempre fue el más renovador a partir de lo que es la influencia del historial de la Gran Guerra, de todo el enfoque sociocultural, de la nueva problemática que instala la historia social y cultural de la guerra, los nuevos métodos, objetos de estudio,
y que, bueno, como hablaba Felipe hace un rato cuando presentaba su proyecto de tesis, ¿no? El concepto de cultura de guerra, cultura en guerra, son conceptos pensados para la Primera Guerra Mundial, por historiadores de la Primera Guerra, pero que se pueden adoptar y adaptar al estudio de otros conflictos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el grupo ha aportado mucho al conocimiento y al desarrollo de la temática de la Primera Guerra en Argentina, ¿no? Tenemos un especialista en el impacto de la guerra en el ejército, en la armada, en revistas culturales, en comunidades, ¿no? Es decir, tenemos un campo muy abierto que es tributario, más allá de la actividad nuestra del grupo, digo, de esa renovación de estudios que con el centenario de la guerra también se vio impulsada, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hemos ido ampliando de a poco también el espectro de conflictos. Malvinas, hay mucho sobre Malvinas en el último tiempo. Sí, eso es parte más que nada de la colaboración con la maestría en Historia de la Guerra, ¿no? Sí, de hecho, eso también, todo eso ha impactado mucho en las investigaciones dentro de la carrera, ¿no? Los proyectos de tesis, el ejemplo por ejemplo, de Felipe, que lo acaba de poner, ¿no? O sea, centrado no tanto respecto de la guerra de Malvinas, como decía anteriormente, que no deja de ser útil, interesante y aportante, la cuestión eminentemente táctica o estratégica, sino esto que cruza, ¿no? Inclusive interpela todo el hecho de la guerra, que es la repercusión, la representación que se hizo de ese conflicto, de todo lo que significó, desde el hecho más pequeño hasta el más trascendente desde el punto de vista histórico, en las tesis, como por ejemplo la de Felipe, que habla sobre estos tres periódicos de gran circulación en la Argentina, y también de otros segmentos históricos. Hemos tenido tesis, por ejemplo, a raíz de la trascendencia de lo analizado en el grupo, que eso, para los que a la vez somos profesores en la maestría, lo hemos transferido. Por ejemplo, hemos tenido tesis que hablan del aspecto de la sanidad militar en la guerra, visto desde un determinado punto de vista, tal vez más micro y no tan macro. Hay mucha transferencia, mucho vínculo, mucho vaso comunicante. Eso yo creo que es uno de los aportes también. La maestría se ha enriquecido muchísimo con el grupo. Honestamente, ha sido muy productivo. Bien. Yo tengo más la conexión, la forma de comunicarse con nosotros que no tengo más preguntas, las hago y me olvido. GIE.ar es el sitio web, y ahí están todos tenemos canal de YouTube, canal de podcast, Facebook, Instagram, Twitter, es decir, desde el sitio web, que para algunos es un poco antiguo tener sitio web, pero para nosotros es interesante porque nuclea todo. Como el archivo del grupo. Es el archivo del grupo, y hay actividades, los perfiles nuestros, nuestras publicaciones, noticias, lo que hacemos, lo que vamos a hacer. Es una forma útil también de seguirnos, porque realmente el grupo hace muchas cosas constantemente, ¿no? Así que sí, GIE.ar. Hay también una página de Facebook y esas cosas que también se movilizan y que por ahí también circula información, ¿no? Instagram, siempre GIE o Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra. Tal vez en el buscador en Google ya ahí aparece prácticamente todos nuestros canales. En Facebook, sí, siempre colgamos todo en redes, en Facebook, en Twitter, GIE. Y una cosa a destacar, no solamente el grupo, y acá también hay, yo creo que ya que comentaban los aportes del grupo o distinciones del grupo, el grupo no solamente cuenta lo que hace, sino que también acerca oportunidades, porque eso no pasa en todos lados. Es decir, cuando el grupo le llega información sobre alguna convocatoria o algo que es pertinente, el grupo la suele difundir, es decir, el grupo está atento a esas cosas. Entonces, en la página, por ejemplo, en las redes, en Facebook o en Twitter, no solamente aparece información pura del grupo, sino que aparecen retweets o cosas de publicaciones nuevas, cosas que se han publicado en el marco de los estudios bélicos y que son relevantes, actividades que son pertinentes. Es decir, uno no se entera solamente de lo que hacemos,
sino de eso. Y una cosa que no me quiero olvidar es, porque también es bueno destacar, yo creo que también otro de los aportes del grupo en estos años es que el grupo tiene una impronta primero realmente federal. Es decir, el grupo puede hacer alarde de eso, porque ha tenido integrantes, es decir, cuando hace convocatorias para integrantes, no contempla que residan en la ciudad de Buenos Aires. Eso es una cosa de la virtualidad, ¿no? Se permite que residan en cualquier punto del país. Es decir, no discrimina, como pasa en otras oportunidades donde uno tiene que vivir en la zona donde reside el grupo para poder participar. El grupo no tiene eso y hace los sacrificios necesarios para poder hacer reuniones híbridas o semipresenciales, que es un gran esfuerzo. Y segundo, que también tiene que ver con lo mismo, tiene presencia en todo el país en las actividades, es decir, no tiene temor o digamos, no deja de participar de mesas y actividades en otros puntos del país, es decir, no hace todo en Buenos Aires. Nosotros a fines de octubre vamos a Córdoba con una mesa, el año que viene tenemos una mesa en Rosario por interescuelas, el grupo está siempre moviéndose, entonces hay oportunidades para que cualquier persona que resida en cualquier parte del país y tenga interés en el fenómeno bélico pueda presentarlo en nuestras mesas, ¿no? Y eso también lo extiendo a Latinoamérica en general. Lucas es un exponente de ello. Lucas, por ejemplo, Lucas vive en Chile, francés, vive en Chile y participa en otras actividades. Es uno de los últimos miembros que se incorporó. Cristian, que vive en Mar del Plata, participa de forma virtual. Es decir, el grupo no es porteñocéntrico, digamos, el grupo es federal y es abierto. Eso es fundamental. Y gracias a la virtualidad. A la virtualidad, que nos ahorró mucho. Eso es uno de los aportes como rescatar. Bien, si les parece, les cedo la palabra para que cierren el workshop y podamos descansar. No sé si quieren agregar algo más. Vos tal vez puedes agregar algo más porque sos integrante también, así que si tenés algo que hablar de tu experiencia. Creo que comentaron todo lo que había para comentar. No, mi experiencia personal es que ustedes ya saben, yo no soy de historia, vengo de otros recorridos y en algún momento me encontré con alguna literatura sobre Primera Guerra Mundial. Quedé un poco fascinada y cursé un seminario que dictó María Inés en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y ahí nos conocimos y justo hubo una convocatoria. Envié, bueno, desde ahí participo, no sé desde cuándo ya. 2017. Gracias. El seminario fue 2016. Bueno, 2017, entonces, con un trabajo que casualmente después fue lo que terminó siendo parte de un proyecto inicial de investigación doctoral, que después por muchos motivos, fundamentalmente la pandemia, decidí modificar y que estoy contenta de que haya sido así. Bueno, si no quieren agregar nada más, cierro entonces yo el 9º workshop Diálogos entre experiencias y representaciones de la guerra en el siglo XX. Les agradezco mucho a todos los que están en la sala y los que están en el espacio de internet por haber participado y ojalá que nos veamos pronto.